hay niños con 10 años que ya tenían un muerto porque el papá les decía: mijo, aquí está esta arma para que si me matan a mí, usted pueda también vengar la sangre mía. La coca desde que yo estaba pequeño siempre ha existido, pero el negocio de la coca antes se la vendían tostada, ¿no? Después de un tiempo llegaron a comprar la cruda, ahí es donde comienza la bonanza coquera, comienzan los negocios de ese alcaloide que produce la coca. Los malos negocios hicieron de que algunas personas se cogieran rabia, digamos, entre ellos, y ahí es donde comienza la descomposición social que existió acá en Lerma, la violencia. Con la bonanza cocalera pues se llegó mucho lo que fue el Eternit, el zinc, el metal, se mejoraron las casas, pero antes del colegio era una comunidad sin Dios y sin ley. A través de la violencia generada por el tema de la bonanza cocalera, la destrucción del mismo pueblo, lo que hizo es que los mayores y mayoras de esa época comenzaron a generar estrategias de qué hacer para que la gente no se siguiera matando y no se fuera porque estaban destruyendo las casas, ¿no? Si antes eran de paja y eran de teja, y con la bonanza cocalera compraron Eternit y compraron ya puertas metálicas, entonces para no hacerse matar, el que no quería seguir viviendo acá comenzó a arrancar, a tumbarle el Eternit de las casas y a sacar las puertas de metal y a llevárselas. Entonces la gente comenzó a irse. Era un pueblo fantasma, ¿no? Cuando nosotros llegamos acá, habían más casas deshabitadas que casas habitadas. Lerma venía precisamente de sufrir un duro proceso de violencia generalizada que se suscitó precisamente por el auge o bonanza coquera que se dio acá en los años 80. Entonces Lerma era un pueblo, como te digo, prácticamente deshabitado, un pueblo donde a las 7 de la noche había que acostarse a dormir porque de ahí en adelante únicamente andaban las personas que tenían asuntos personales que resolver, ¿no? Los demás, pues lo mejor era irnos a dormir porque era un tiempo vedado para todas las demás personas. Como eran 3 muertos el día jueves, 3 muertos el día domingo, clandestinamente se reunieron los mayores de aquella época, o sea, la gente mayor, y comenzaron a generar estrategias de qué hacer por Lerma en medio de esa violencia. Una de las primeras iniciativas que dicen que aquí, como era puesto de policía, hay que recuperar el puesto de policía. En la reunión clandestina dicen no, porque pues la gente armada y a la policía también se enfrentan. Entonces que pidieran un batallón y que aquí hubiera una base militar, que entonces con el ejército si no iban a poder. Otro dice que se sigan matando y que se hagan obras, caminos, salones comunales, escuelas. Y don Roberto Quiñones, que es gallero, él dice aquí lo que hay que hacer es juntar nuevos huevos para anidarlos, que salgan unos buenos pollos y unos verdaderos gallos, porque los que ya están engüerados. Aquí nos estamos matando es por ignorancia y hay que pensar en las nuevas generaciones, en las nuevas culecadas, y para eso hay que educarlos. Hubiera alguien que nos ayudara a crear un colegio. A través del compañero Walter Augusto Gaviria, que entre otras cosas fue el primer rector de acá del colegio, él me cuenta que él es nativo de acá, de Lerma Bolívar, y que están organizando una cooperativa multiactiva cuyo primer servicio para sus socios es precisamente la educación, y que quieren formar una institución educativa cooperativa pues para poder atacar precisamente ese fenómeno de la violencia generalizada que había acá.
A mí me gusta la idea, pues porque primero que todo conocí a Walter allá en la facultad, compartimos nuestra vida como estudiantes y él me había contado un par de cosas de Lerma y yo compartía plenamente con la gente de acá la intención de poder hacer un colegio y ofrecer a los socios de la cooperativa multiactiva de Lerma ese servicio para sus hijos, ¿no? Bajo un lema o un principio que ellos mismos circulaban acá, que era el de educar a las nuevas generaciones de lermeños con nuevos valores, nuevos principios solidarios, comunitarios, y así esperar que se pudiera superar ese problema de violencia a través de la educación y que los jóvenes y niños de esa época fueran protagonistas, ¿no?, de ese cambio. Solamente en la década de los 80, solamente un niño podía estudiar hasta el primero de grado de escuela o mucho más hasta tercero. En el primer grado de escuela hacía la comunión y lo sacaban a trabajar. Cualquier muchacho de los que son profesionales de la época y tenía que estudiar debía de salir a las cabeceras municipales, llámese Almaguer, Bolívar o Popayán. No había oportunidad para que ninguna cabecera corregimental o una vereda tuvieran un colegio, ¿no? Entonces, en la década de los 80 no había oportunidad para colegios y por eso quien tenía con qué era el que los mandaba a estudiar a esos lugares, ¿no? Entonces, con la creación del colegio, que inicia en casas de familia, ¿no? Inicia en casas de familia, inició en las aulas de la parroquia, inició en el templo. Fue una lucha muy dura porque era poder tener un colegio ya en nuestro mismo territorio sin desplazarnos a Almaguer, Bolívar o Popayán. Entonces ya permite la oportunidad de que muchas más personas pudieran estudiar. Yo recuerdo que los primeros años, cuando la institución arrancó, todos los lermeños estaban comprometidos con la institución educativa. Todos colaboraban desde sus posibilidades, ¿no? Habían señoras que nos daban la alimentación a los profes, habían señoras que nos daban la ropa, que nos daban posada, digámoslo así, en la casa sin pagar nada, y los transportadores que nos llevaban de aquí, de Lerma hacia Popayán, ¿no? No nos cobraban nada tampoco, aunque nosotros la verdad casi no salíamos porque había mucho trabajo. Entonces yo diría que Lerma, a través de los años, cuando va madurando la propuesta de hacer de la institución educativa el eje de un proceso de desarrollo comunitario y cultural, Lerma va cambiando, ¿no? Llegaron los primeros reconocimientos, la paz se fue propagando poco a poco, porque los rezagos de los grupos, digámoslo así, armados que ejercían su poder por acá, poco a poco fueron perdiendo protagonismo y lo fue ganando precisamente la institución educativa, la organización comunitaria y los grupos de trabajo cultural artístico que también empezaron a ganar espacio y a ir cambiando, a ir limpiando poco a poco la mala fama, digamos, que tenía la comunidad de Lerma, ¿no? Porque en los primeros años de pasamos de ser el foco de violencia a ser un foco de paz, de cultura, de educación, y las cosas se nos fueron dando poco a poco y ahí fueron apareciendo los reconocimientos, ¿no? Tanto de las organizaciones gubernamentales como de las no gubernamentales. Entonces el cambio fue tremendo, ¿no? De pasar a ser como el lunar, digamos, pasamos a ser como el modelo de organización comunitaria. Nosotros decíamos, curiosamente, entre las personas que estábamos ahí trabajando,
que Colombia de alguna manera no iba a vivir una gran revolución como muchas veces uno la podría pensar, pero sí era una muestra fehaciente de que las pequeñas revoluciones en las pequeñas comunidades sí eran posibles, ¿no? Y creo que nosotros hicimos eso. Logramos transformar la identidad de un pueblo a través de la educación, ¿no? Y de la organización comunitaria y del trabajo artístico-cultural. Yo recuerdo que en el año 93 por allá, a nivel nacional se puso de moda a través del ministerio la necesidad de formular los proyectos educativos institucionales. Eso era moderno porque parece ser que de allí hacia atrás las instituciones funcionaban, pero no había, funcionaba digamos con las directivas ministeriales, pero cada institución educativa no tenía un proyecto propio que lo caracterizara, ¿no? que lo orientara, que lo llevara por la ruta definida. Y precisamente creo que el hecho de que la institución educativa naciera de la mano de la organización comunitaria hizo que nosotros naciéramos ya prácticamente con un proyecto educativo. Nosotros decíamos, la educación debe ser el factor número uno determinante para todo cambio, porque la educación definitivamente nos hace mejores personas, ¿no? Mejores comunidades. Y precisamente en el año 93, cuando se lanza, digamos, un concurso a nivel nacional para que hagamos los proyectos educativos y los inscribamos al ministerio, nuestro proyecto educativo fue reconocido como uno de los 100 mejores a nivel nacional. Y si no estoy mal, y si mal no recuerdo, creo que estábamos entre los 2 o 3 mejores proyectos educativos del Cauca. Eso nos mereció un reconocimiento, ese reconocimiento pues, del ministerio nos valió otro reconocimiento consecuente, precisamente a través de la gobernación del Cauca, que se enteró del buen resultado acá, nos propuso como colegio piloto, como colegio modelo a nivel del Cauca en experiencias educativas significativas. Y nos declararon precisamente colegio piloto departamental Alejandro Gómez Muñoz. Después de esos 2 reconocimientos, lo del mejor, estar entre los 100 proyectos educativos institucionales a nivel nacional y de ser declarados como colegio piloto a nivel del Cauca, llegaron otros reconocimientos, ¿no? Ya por toda la región del sur del Cauca se hablaba de la organización comunitaria acá, ¿no? La comunidad también se organizó, hicieron sus primeros planes de desarrollo comunitarios, ya producto de la concertación y el diálogo entre ellos, y la comunidad de Lerma pasó a ser también un modelo de organización comunitaria, reconocido a nivel del Cauca, y yo diría que hasta ser considerado como modelo para otros movimientos sociales que se generaron después. Después vinieron muchos reconocimientos en la parte artística cultural. Nosotros participamos en festivales, en eventos culturales de distintas comunidades y allá éramos invitados y allá presentábamos nuestro trabajo, que también tenía un propósito general y era de recuperar todas las expresiones artísticas y culturales que la violencia y la bonanza coquera con su cultura aguardientera había desplazado, ¿no? Entonces nosotros volvimos a recuperar los bailes, las danzas, las fiestas culturales, religiosas, en esa propuesta artística. Y eso nos significó muchos reconocimientos, ¿no? Allí tenemos en la Secretaría y Rectoría del colegio muchos trofeos, muchas placas de nuestras distintas participaciones en eventos artísticos y culturales, ¿no? No solo en el Cauca, sino en el Huila,
creo que en el Tolima también estuvieron algunos compañeros por allá. Entonces los reconocimientos fueron muchos, ¿no? y muy significativos para nosotros porque era como la respuesta a ese esfuerzo que hacía la comunidad de Lerma para cambiar su radiografía. Nosotros creemos que la identidad cultural en una comunidad es fundamental para que desde allí, por ejemplo, se rescate, se preserve y se impulse todas las expresiones de una comunidad, que acá son muchas, ¿no? El territorio es muy rico potencialmente en la parte musical tradicional, con las chirimías, ¿no? y los grupos de cuerda y todo eso. Con el teatro, de pronto un poco con la danza, que está ahora la danza campesina, que la tenemos un poquito como en stand-by, como dice, está allí, pero que en cualquier momento puede surgir, ¿no? Yo diría que hay que hacerle un capítulo aparte al papel preponderante que tuvo la educación acá, ¿no? Porque nosotros primero que todo hablábamos de un modelo de escuela no tradicional, no el que ofrece el Ministerio de Educación, ofrece e impone el Ministerio de Educación Nacional, porque muchas veces copiado de experiencias extranjeras, ¿no? Que porque en España funcionó, porque en Chile funcionó. No, la propuesta educativa de los lermeños surge con un pedagogo acá, decíamos nosotros, natural, un viejo gallero, campesino, que decía, el viejo Roberto Quiñones, que precisamente decía, no, las nuevas generaciones son las que hay que formar, con valores, con principios solidarios, comunitarios, porque lo que tenemos ya de juventud y de adultez acá, definitivamente estaba perdido, ¿no? Él no lo decía así, lo decía de una manera muy sencilla, cuando él plantea, hay que salvar a las nuevas culecadas, ¿no? de pollos. En su lenguaje de gallero, que nosotros lo asumimos como un principio pedagógico. Hay que educar a las nuevas generaciones para que sirvan a su comunidad y para que la orienten y en el futuro la lleven, ¿no? Porque eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. No solo formar bachilleres académicos para que puedan ingresar a una universidad, sino que también para aquellos que no puedan ir a una universidad, que se queden en su comunidad, sirviéndola, orientándola y ayudándola a continuar adelante con esta experiencia. Entonces, en esa medida, yo diría que la experiencia educativa del corregimiento de Lerma es muy significativa por eso, porque está inspirada en un currículo contextualizado, en una propuesta educativa que surge precisamente para solucionar las dificultades que habían aquí en el territorio, ¿no? Porque si no, no hubiera servido la escuela, es decir, una escuela de puerta cerrada, de cara al tablero y de espaldas a su realidad, pues no hubiera servido, ¿no? Entonces yo digo que esa es precisamente una potencialidad de nuestra propuesta educativa que hay que conservar, que hay que preservar, que hay que defender y para la cual pues seguimos todavía 35 años de fundada la institución. Estamos próximos a la conmemoración, ahora en septiembre, octubre, no sabemos cuándo la vamos a hacer, pero creo que seguimos defendiendo esos principios, ¿no? Una escuela al servicio de una comunidad inspirada en un contexto, ¿no? Y con unos ideales muy precisos. La educación es muy importante, que es importante seguir trabajando por nuestra institución, que ustedes los jóvenes también es importante apropiarse de este tipo de instituciones y que donde quiera que estén hay que trabajar por nuestro colegio, por nuestro territorio, por nuestras comunidades y de esa manera donde quiera que estemos pues acordarnos que hay un territorio, que hay un colegio y que hay una familia que los espera en el territorio. Hay un pueblo muy querido, está en el sur de Colombia. Yo invito a toda mi gente, venga solo con la novia. Donde el río es majestuoso, sus aguas son cristalinas. Donde las tardes se baña la comadre y la
Seibo es testigo fiel de las cosas que han pasado. Los ranchos eran de paja y un camino habían trazado. En otra parte no hay este cerro que hoy tenemos, donde cantan